Hola jóvenes, muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con algunos ejemplos que, nos quedaron pendientes de revisar para la integración por partes, que es el tema que estamos desarrollando en estos momentos. Y también vamos a ver otros ejemplos, ¿sale? Entonces, bueno, como ustedes recordarán, estamos viendo integración por partes. Esta es nuevamente la lista que ustedes ya conocen de las integrales indefinidas, el formulario que podemos utilizar. Y bueno, nos quedó pendiente uno, la última sesión, que era x por el seno de x de x. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que estamos tratando de desarrollar acá es una técnica que se denomina integración por partes, en donde ya no necesariamente puedo hacer una sustitución conveniente, porque en el momento en el cual yo hago una sustitución, no me queda por fuera de la integral, si la pensamos de algo por dentro, por fuera, no me queda por fuera la derivada de esa expresión, ¿sale? Entonces, en este caso, necesitamos utilizar otra técnica. La integración por partes, como les mencionaba el otro día, tiene mucho sentido cuando estoy trabajando con un tipo de función en donde se involucran dos tipos de funciones de naturaleza diferente. Hablamos, por ejemplo, en la última sesión de las algebraicas, trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas, que son generalmente las funciones con las cuales estamos acostumbrados a trabajar. Y son las que, más que nada, son las que hemos estado utilizando a lo largo de nuestros cursos. ¿Sale? Entonces, esas son las que estamos combinando. Por ejemplo, en este caso, si ustedes la resolvieron, muy pronto se van a dar cuenta de que en el momento en el cual yo veo esa expresión que tengo ahí, x seno de x, estoy trabajando con dos tipos de funciones, una algebraica y una trigonométrica. Bueno, en eso debe ser como indicadores, como maneras en las cuales yo tengo que darme quemones de que por ahí podría utilizar la integración por partes. Bueno, recuerden, la integración por partes, la fórmula de la integración por partes se genera a partir de la fórmula de la regla del producto para las derivadas, en donde despejamos una de las expresiones, cualquiera de las dos. ¿Sale? Entonces, de manera general, la, la fórmula de integración por partes lo que busca es que podamos ver a la función que tenemos en este caso como una función u multiplicada por el diferencial de otra función. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que diferenciar e integrar una de las expresiones. Y esto va a ser u por b menos la integral de b por du, que sería la famosa fórmula de la integración por partes. Entonces, para partir en este caso, ustedes recuerden que voy a diferenciar una parte, lo voy a poner así, e integrar otra. ¿Sale? Entonces, voy a tratar de decir esta manera como una D y una I, una diferenciación y una integración. La que voy a diferenciar va a ser una U y la que voy a integrar tiene que ser una DB. ¿Sale? Entonces, de eso se basa el método principalmente. Ahora, algo muy importante, para escoger a las funciones U o DB, pues no hay un camino directo. Es básicamente como también una manera en la cual ustedes tienen que desarrollar de alguna forma una cierta intuición. Sin embargo, hay maneras de desarrollar esa intuición. Y una forma es, piensen que cuando nosotros escogemos a la función u y db, que en su conjunto y que se multiplican forman a esta expresión, pues la u tiene que ser convenientemente que sea sencilla de derivar y la db sencilla de integrar. Generalmente la db es la que nos da muchas ideas. ¿Por qué? Porque es la que necesito integrar y no vaya a ser que la función que yo proponga como db sea más difícil incluso de integrar que la propia expresión que yo tengo ahí o que no tenga antiderivada directa. Eso debe ser como unas maneras en las cuales focos rojos que nos permitan ir como desarrollando ese tipo de intuición, ¿sale? Entonces, en este caso, una expresión que es sencilla de diferenciar sería la x, de lo cual el diferencial de u pues va a ser el diferencial de x. Y algo muy sencillo de integrar sería el seno de x, de lo cual se desprende que v o la función b, en términos de x obviamente, sería la integral del seno, pues nos vamos a nuestro formulario y se van a dar cuenta que es el menos coseno de x de x. Menos coseno de x. Más una constante, sin embargo, en este momento no la voy a utilizar. ¿Sale? Entonces, pues lo único que me resta, chicos, es que esta integral, verla como el producto de u por b menos la integral de b por du
esperando que esta parte que me he de desarrollar posteriormente sea más sencilla de integrar, ¿sale? O al menos me dé como elementos que ahora sí puede integrar. Y vamos a ver qué nos queda. Entonces voy a tener u por b, que sería menos x por el coseno de x, menos la integral de b por du. Entonces recuerden que siempre multiplico así y después así. Una manera de recordar el caminito, ¿sale? Entonces ahí voy a tener menos el coseno de x por dx. Y pues al final del día, pues esto sí me combino porque este signo negativo del menos coseno lo voy a sacar y lo voy a multiplicar por el de afuera. Entonces, fíjense que me combino esta sustitución porque automáticamente la integral del coseno ya está determinada por una fórmula. Por lo tanto, en este caso sería más el seno de x más mi constante. Y se acabó, chicos. Entonces, en este caso, la integral nos quedó bien, bien sencilla. Entonces, pues, como ustedes se podrán dar cuenta, el método de integración por partes es muy, muy importante y muy, muy útil. ¿Qué quiere decir esta expresión que acabamos de encontrar, muchachos? Que si yo derivo esta antiderivada, pues voy a regresar, obviamente, a esta misma expresión. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Bueno, chicos, disculpen un pequeño detalle técnico. Bueno, les decía que este segundo ejemplo lo que involucra ahora son dos tipos de funciones también en naturaleza diferente, en donde en este caso tengo una función algebraica y tengo una función logarítmica. Entonces, recuerden, yo en la última sesión también les hablé un poquito sobre técnicas que nos permiten como proponer quién podría ser U y quién podría ser conveniente de B. Y hay algo por allá que se llama el hilate, no me gusta mucho, pero a veces funciona, en donde generalmente nos dan como una manera en la cual podemos escoger a ese tipo de funciones y nos dicen primero que le intentemos, ojo, voy a tratarlo así, le intentemos por las inversas, después por las logarítmicas, después por las algebraicas, después por las trigonométricas y por último por las exponenciales. ¿Sale? Entonces, eso puede ser una manera. De hecho, en este caso sí convendría este tipo de técnicas, aunque no siempre funciona. Ojo, lo repito, no siempre funciona, pero en este momento pues parecería que sí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, me convendría, otra vez voy a hacer la misma idea que hice hace un ratito, un lado diferencio y un lado integro. Aquí voy a poner la U y aquí voy a poner la DD, ¿sale? Entonces recuerden esa parte, es bien importante. Es como un método diferenciar, integrar, diferenciar, integrar. Ese es el método por partes. Entonces, en este caso, necesito una función convenientemente que me permita derivar algo y que resulte conveniente. Y en el otro caso necesito integrar algo que resulte conveniente. Ahora, fíjese de algo. Si yo digo que db es x a la cuarta, por ejemplo, pues en ese caso voy a tener una función que voy a elevarle el grado. Probablemente me convenga. Pero además, fíjese de algo, que si yo derivo el logaritmo natural, voy a tener una función que es 1 sobre x. Ya no voy a tener una función logarítmica como tal. Entonces, de alguna manera me deshice de lo logarítmico. Eso conviene, muchachos. Entonces, en este caso, tal vez lo que convenga es esto. Y aquí, x a la cuarta de x. Yo sé que cuando yo integre voy a subirle el grado, pero ¿qué creen? El logaritmo natural ya no va a tener un logaritmo, sino va a ser algo como más algebraico. Entonces, probablemente eso me convenga para ver si puedo simplificar cosas. Pues vamos a ver. Entonces, en este caso, el diferencial va a ser 1 sobre x por dx. Entonces, si se dan cuenta de lo que les dije, ya no tengo un logaritmo, ya logré pasar a otro tipo de expresión, esa función esa función logarítmica, perdón, o trascendental. Y en este caso, v sería x a la quinta sobre 5. Sí, quedó más difícil, pero ¿qué creen? Voy a multiplicar b por du, entonces voy a bajarle el grado. Por allá puede ser. Entonces, recuerden que me voy por mi caminito. Entonces, en este caso, la integral sería u por b, que sería el logaritmo natural de x por x a la quinta sobre 5. Ahora lo ordeno, chicos, menos la integral de b por du. Entonces tendría x a la 5 sobre 5 por 1 sobre x de x. Simplificamos, muchachos, entonces tendría x a la quinta sobre 5 por el logaritmo natural de x menos, voy a sacar de una vez en un quinto, y lo que me quedaría acá sería x a la cuarta de x.
lo cual pues, está súper sencillo de integrar, y en este caso tendría x a la quinta sobre 5, logaritmo natural de x, menos un quinto por x a la quinta sobre 5, más mi constante. Simplificamos, muchachos, y tendría en este caso menos un 25avo de x a la quinta más una constante. Y terminamos. Entonces, si se dan cuenta, pues no resultó tampoco tan compleja. Convenientemente, lo importante es haber usado una sustitución conveniente. Si yo, por ejemplo, hubiera hecho algo diferente, muchachos, permítanme borrar acá. Quiero que ustedes se den cuenta de algo. Si yo hubiera puesto aquí el x a la cuarta y logaritmo natural de x dx, fíjense que db, aunque ya la resolvimos, queda más difícil de integrar que lo que quisiera resolver. De hecho, la integral no recuerdo, pero creo que es algo así. X logaritmo natural de X menos algo. De hecho, muchachos, si se acuerdan, esta la resolvimos por partes también. Entonces, pues va a quedar más difícil, de forma que cuando ustedes tengan que integrar, pues va a quedar algo medio raro. ¿Sale? Probablemente lleguemos a algo que sea interesante o que sí se pueda resolver. Sin embargo, pues vamos a tardar un poquito más. Recuerden que también una de las cosas importantes es tener un método que me permita hacerlo más sistemático. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo, chicos, que sería x por el arco tangente de x de x. También esta expresión la podemos haber escrito, la podríamos haber escrito como esto. ¿Vale? Tangente a la menos 1. Teniendo en consideración que este tangente a la menos 1 no es la recíproca, sino es la inversa, es decir, el arco tangente. ¿Vale? Acá, otra vez, pudiera utilizar la técnica esta del hilate, que probablemente pueda funcionar, y vamos a ver si me queda el método DI, o diferenciar, integrar, diferenciar, integrar. Aquí tengo DU y aquí voy a tener una DB. ¿Sale? Entonces, pues vamos a proponer funciones a integrar. Como se pueden dar cuenta, yo estoy integrando directamente por partes porque incluso la misma forma de la función me lo está indicando. Tengo una trigonométrica inversa y tengo una algebraica, entonces por allá tendría que estar la cosa, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, lo que nos diría el hilate es que la propuesta sería tratar de ver si podemos diferenciar el arco tangente. Lo voy a poner como tangente a la menos 1, ¿sale? Para hacerlo más sencillo en términos de notación. Y db me tendría que ser x de x, que no es tan difícil de integrar si ustedes se dan cuenta. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué nos queda el diferencial de u. Bueno, el diferencial de u tendría que derivar el arco tangente. Y ustedes no sé si recuerdan la derivada del arco tangente, pero si tengo mi formulario acá de derivadas o de integrales, mejor dicho, ustedes se podrán dar cuenta que la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 resulta ser que es el tangente inverso o el arco tangente. De manera que si yo derivo de ambos lados, utilizando mi bendito teorema fundamental del cálculo, la derivada del arco tangente es 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Y eso qué significa, muchachos? Que al final de cuentas, el arco tangente lo logré convertir en algo más algebraico. Y eso me conviene porque ya eliminé una función trigonométrica inversa. Y bueno, al final de cuentas voy a tener que tener alguna dificultad acá cuando yo trate de integrar lo nuevo que me quedó, ¿sale? Entonces el v sería x al cuadrado sobre 2. Vamos a ver qué nos puede resultar de esto, muchachos. Entonces voy a poner acá que este es el valor de la integral, esto es y, ¿sale? Para no volver a escribirlo todo. Y pues ustedes se podrán dar cuenta que esto sería u por b, que sería cruzado, y después así. Sería x al cuadrado sobre 2 por el arco tangente, lo voy a escribir como arco tangente de x, menos la integral de b por du. Y de una vez voy a sacar ese 1/2, y arriba me va a quedar x al cuadrado de x, y abajo me va a quedar x al cuadrado más 1. Parecería que esta que me quedó acá es medio complicada, sin embargo, si ustedes observan un poquito, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque arriba tengo un polinomio y abajo también tengo un polinomio, de hecho, hasta del mismo grado. Puedo incluso hasta hacer la división algebraica y ver qué puedo obtener. Si yo hago esa división algebraica, chicos, voy a ponerlo así,
Una manera es, pues, justamente es hacer todo esto, pero otra manera mucho más sencilla es sumar y restar, por ejemplo, uno y dividirlo todo entre x al cuadrado más uno de x. Y de esta forma, chicos, cuando yo agrupe estos dos, quedó exactamente igual que el de abajo y puedo dividir en dos fracciones. ¿A qué me refiero, muchachos? Me refiero a esto. X al cuadrado sobre 2 por el arco tangente. Esto es algo que ya está integrado, menos un medio por la integral y abro un corchete. Y aquí voy a tener x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x al cuadrado más 1 y todo esto por dx. Entonces fíjense que x cuadrado más 1 entre x al cuadrado más 1 es 1 y eso es sencillísimo de integrar. Entonces esto voy a tener x al cuadrado sobre 2, arco tangente de x menos un medio por la integral de dx, porque esto me va a quedar igual a 1, menos, y este menos va a ser u más un medio de la integral de dx entre x al cuadrado más 1. Entonces, esta resulta ser muy sencilla de integrar y esta, ¿qué creen? Es directa. Y sí, ya sé qué es lo que están pensando, es el arco tangente. Entonces, pues resultó bastante conveniente esta sustitución, por lo tanto, vamos a concluir el problema, muchachos. X al cuadrado sobre 2 por el arco tangente de x menos un medio de x, ya integré de x, más un medio del arco tangente de x más una constante. Y terminamos. ¿Podemos simplificar? Sí, podríamos simplificar, factorizar algo, usar un factor común por allá, pero bueno, uno podría también dejarlo de esta manera. Por lo tanto, muchachos, la integral fue igual a esta expresión, es decir, la antiderivada de toda esa x al cuadrado por arco, perdón, x por arco tangente sería esta expresión. Inténtela derivar, vamos a ver si nos queda efectivamente la función original. Y bueno, vamos a ver un último ejemplo, muchachos. Un ejemplo que es bastante interesante porque resulta ser que podría resultar este ejemplo un tanto como problemático en algunos momentos porque parecería que no tendría fin esta antiderivada. Vamos a ver, este tipo de antiderivadas se llaman, o de problemas, es como de un tipo recursivo. Ahorita van a ver por qué. ¿Vale? Sale. Miren, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado viniendo trabajando. Como se pueden dar cuenta, aquí ya no es una función algebraica, sino es una exponencial con una trigonométrica. Son hint para que darme una idea de que por allá podría ir por partes. Entonces, otra vez, vamos a proponer una función a derivar y una función a integrar. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, si yo derivo el exponencial, pues me va a quedar exponencial otra vez. Si yo integro la exponencial, me va a quedar la exponencial otra vez. Entonces, la exponencial, cualquiera de los dos casos, resultaría muy conveniente. Sin embargo, en el caso del seno, cuando yo derivo el seno, me va a quedar coseno, y cuando yo integre el seno es menos coseno. Entonces, ahí uno puede elegir, al final de cuentas, a quién derivar y a quién integrar. De hecho, las dos tipos de funciones podrían resultar muy convenientes. Para efectos del problema, o para efectos de este ejemplo, yo voy a utilizar la sustitución u igual a e a la x y db igual al seno de x de x. Recuerden que es muy importante que db tenga su dx porque es algo que voy a integrar. Recuerden que esto lo integro para obtener v. Entonces, el diferencial de u, pues es de boleto, no hay de dónde pensarle. El diferencial de u es e a la x de x y v sería la integral del seno de x. Y si nos vamos a nuestro formulario para que no se equivoquen, pues la integral del seno es el menos coseno. Por lo tanto, aquí tendría menos coseno de x. ¿Sale? Entonces, cuando yo sustituya este valor de la integral, aquí lo voy a poner como la integral, acá, ese es ahí, por eso le encierro, muchachos, integral, para no volver a escribir todo, voy a tener u por b, que sería cruzado, y después a la izquierda. U por b, que sería menos e a la x coseno de x, menos la integral de b por du, que sería e a la x coseno de x, y el negativo lo cambio aquí. ¡Sas! Se acabó. Aún no he terminado, si ustedes se fijan.
Aún el problema que tengo entre manos es integrar esta sección, que si ustedes se fijan un poquito, quedó muy similar a lo que teníamos al inicio. Nada más que en lugar del seno, tengo ahora una función coseno. Entonces, otra vez, aquí tendría que utilizar integración por partes. O sea, esta aún necesito integrarla por partes. Bueno, pues vamos a hacerlo otra vez. ¿Sale? Entonces, si les parece, voy a copiar aquí nada más este problema, e a la x coseno de x de x. Y lo que resulte de esto lo voy a sustituir en esta expresión. ¿Sale? Entonces, para que no nos perdamos. Bueno, como esta también la voy a hacer por partes, aquí resulta ser que necesito nuevamente una expresión para u y una expresión para db. Como esta sustitución yo ya la hice, pues voy a proponerla nuevamente. Voy a poner e a la x y db voy a poner coseno de x de x. Entonces el diferencial de u va a ser e a la x de x y v, que sería integrar estas dos partes, sería el seno de x de x. Y aquí ustedes se podrán dar cuenta que está resultando algo bastante interesante. Vamos a ver qué es lo que nos quedaría. U por b, que sería e a la x seno de x, menos la integral, y ustedes dirán, ¿qué pasó? De v por du, e a la x seno de x dx. Y ustedes dirán, un momento, ¿qué está pasando? Es decir, la integral original fue igual a menos e a la x coseno de x más e a la x, voy a sustituir esto por su integral, ¿sale? Que fue e a la x seno de x menos la integral de e a la x seno de x dx. Y ustedes dirán, esperen un momento, aún esta no la he concluido de integrar. Necesitaría otra vez utilizar integración por partes. Pero aquí es donde yo quisiera que ustedes tomaran un minuto para pensar en el problema original. Fíjense que el problema original, muchachos, era la integral de e a la x seno de x de x. Pero ¿qué creen? Usando estas sustituciones de este lado, obtuve exactamente lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si yo vuelvo a integrar, voy otra vez a caer en un círculo vicioso. La pregunta es cómo rompo el círculo. Bueno, pues muy sencillito, muchachos. Ustedes de este lado tienen e a la x seno de x y de este lado tienen menos integral de e a la x seno de x. Pásenlo del otro lado, chicos. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que e a la x seno de x dx, y voy a colocar con el color, más, aquí era menos, fíjense que aquí es menos, más la integral de e a la x seno de x, y esto va a ser igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Y si se fijan, cuando yo hago esto, pues tengo que esa integral más esa otra integral, pues resulta ser que es dos veces la integral de e a la x seno de x de x. ¿Y por qué puedo hacer esto, muchachos? Porque uno, si yo pienso en eso como una función, pues es como que estoy sumando la función dos veces, f de x más f de x. De hecho, son funciones área, ¿no? Entonces estoy sumando el área de esta más el área de la misma, de cualquiera que sean los límites de integración, pues es dos veces el área de lo que tengo ahí. Entonces es súper válido hacer esto. Pero entonces, si se fijan, cuando yo hago esto, logré romper el ciclo. ¿Por qué? Porque de este lado voy a tener que esto es e a la x, perdón acá. ¿Qué es lo que único que me estaría estorbando, muchachos? Pues ese 2. Entonces, de este lado tengo e a la x de x y esto va a ser igual a un medio de e a la x coseno de x negativo más un medio de e a la x seno de x más una constante. Y se acabó. Esta es una manera de resolver este tipo de problemas, muchachos, que parecen ser recursivos. Ahora, ¿qué es lo importante de este problema, muchachos? La sustitución que yo realice aquí. Porque como es recursiva, o tiene un carácter un poquito así como recursivo, si en la segunda oportunidad, o sea, en esta parte, yo hubiera utilizado otra sustitución, probablemente hubiera llegado a que 0
es igual a 0. Y ahí ya, ya bailó, o sea, ya quedó algo extraño. De hecho, les invito a que ustedes intenten hacer la siguiente sustitución. En lugar de que hubiéramos considerado e a la x como db, como u, perdón, consideren ahora a la u como el coseno y después a la db como e a la x y díganme qué obtienen. Entonces, una manera de que ustedes se puedan dar cuenta de este tipo de problemas es con los cosenos y los senos, generalmente con ellos y con las exponenciales, porque van a irse como intercalando al final de cuentas, porque la derivada te lleva al coseno y la derivada te lleva al seno, y así, boom, 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 van regresando, salvo signos, simplemente más, menos, más, menos, más, menos. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar esto hasta por el momento por acá y les dejo a ustedes una integral para que piensen que sería el coseno del logaritmo natural de x de x. Piénsenla, chicos, inténtenla. Podría ser por partes, no podría ser por partes. Tendría que hacer una sustitución primero o me voy directo por partes. ¿Cómo sé si es por partes o por sustitución? Y si tendría que utilizar sustitución y también integración por partes, les invito para que la piensen, ¿sale? Entonces, bueno, un gusto saludarles, chicos, y que tengan un muy buen día. Por el momento sería todo. Vamos a seguir viendo ejemplos a partir del siguiente video. Saludos.